Tema que para nosotros ha sido central, pero no solamente ha sido central en el discurso, no es que hicimos campaña, y lo que es curioso, si uno observa la campaña, los discursos de la campaña de Kirchner o la mía, nunca prometimos absolutamente nada, pero somos el gobierno que logró destinar 6.47% del PBI a la educación argentina, lo que nunca se había logrado. Sin embargo, desgraciadamente, no se pudo llegar a un acuerdo en todas las jurisdicciones en el tema de salarios. Bastante dispar, por cierto, porque charlaba lo ofrecido. La negociación no llegó a buen término en el orden nacional, pese a que ofrecimos un aumento de prácticamente el 20% de un básico, de un salario testigo, porque hay que tenerlo claro. La ley de financiamiento educativo no fija salario, fija salario testigo mínimo para todos los docentes, por una razón muy sencilla. Los docentes no están a cargo del Estado Nacional, son a cargo de las provincias. Y digo que ha sido una cosa muy dispar porque con motivo del Bicentenario de la Bandera y charlando con el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, el señor Bonfatti, me decía que les había ofrecido 4.000 pesos de básico, tengo entendido. 4.025, gobernador, 4.025 y no habían aceptado. Y habían aceptado en otras provincias por cifras muy inferiores. Y entonces creo que yo tengo un gran aprecio por todos los docentes, los considero compañeros, los considero con una gran vocación, un gran esfuerzo, pero creo que sinceramente de corazón han quedado atrapados en una lógica que era la lógica de otro país, que era la lógica de la carpa blanca, porque no le daban nada a la educación, que era la lógica de que le descontaban el salario, que era la lógica donde los maestros tenían que comprarse su propio material porque no tenían libros. Hemos repartido millones de libros. Yo quiero recordar a Néstor y a Filmus, que lo tengo sentado yo al fondo, me hiciste acordar ahora, cuando fueron a Entre Ríos a levantar una huelga de 3 meses, o 4, o 5, no sé cuánto era. Quiero recordar el país donde se pagaba en papelitos, hubo 13 o 14 o 12 u 8 papelitos diferentes, uno por cada provincia. Yo me acuerdo de los LECOPS porque eran los de la provincia de Buenos Aires y eran los que tenían mayor grado de circulación. ¿Patacones? Patacón. Ay, los LECOPS eran nacionales. Ah, viste, no ves que era un lío, no ves que era un lío, que hasta yo me confundo. Imagínate lo que podía hacer cualquier ciudadano de a pie. Bien, el salario docente desde el año 2003 a la fecha ha tenido un aumento del 600, el salario testigo estoy hablando, testigo, ha tenido una evolución del 651%. Yo creo que vamos a tener que rediscutir muchas cosas. La primera, el FONIR, la ley de FONIR. El FONIR fue creado, y de acá Diana Puigros me va a dar la razón, el FONIR fue creado por el gobierno de la Alianza, si mal no recuerdo, fue sancionado, precisamente para el momento o hasta el momento en que se dictara una ley de financiamiento educativo. Eran 60 pesos, hoy es de 255, con lo cual el FONIR debió haber desaparecido al momento que se sancionó la ley de financiamiento docente. No la encuentro, tenía acá para leerla exactamente, pero ustedes la pueden. Acá está. Ley 25.053, no toques. Creación del fondo por el plazo de 5 años. Esto fue noviembre del 98. Ley 25.053. Creación del plazo por 5 años. Desde el 1 de enero del 2004, decía, cuando la reformamos, hasta la aprobación de una ley de financiamiento educativo. Se aprobó la ley de financiamiento educativo y el FONIR prosiguió. Y yo creo sinceramente que el FONIR es absolutamente regresivo en su distribución. Y les voy a explicar por qué.
porque el FONIT, que son 255 pesos por cargo, le llega lo mismo al docente que cobra 2.300 que al que cobra 8.000 o 9.000. Y además, si tiene 2 cargos, que en la primaria sería 2 frente a grado y en la secundaria serían 30 horas, 15 y 15, porque se considera por cargo, llegaría también a 2 cargos. De hecho, tengo aquí varios informes. El FONID, 2 FONIDes lo está cobrando 1/3 prácticamente de los docentes. Otros cobran proporcionalmente 1,5, otros cobran hasta 1, con lo cual, y es la cifra más importante que ustedes aprobaron en el presupuesto. Ustedes aprobaron en el presupuesto para nivelamiento de los docentes 1.000 y pico de millones, 1.098, 1.100 millones. Pero para FONID aumentaron inclusive el FONID y aprobaron casi 4.000 millones, 3.880 si mal no recuerdo. Con lo cual, la parte más gruesa que se destinó no es para los que menos ganan, sino repartida en forma igualitaria entre los que no son iguales. Y cuando uno reparte igualitariamente entre los que no son iguales, está repartiendo muy desigual. Por eso creo que vamos a tener que discutirlo en el Consejo Federal de Educación, con todos los gobernadores. Quiero también decir que el salario mínimo lo cobra solamente el 9% de los docentes. ¿Por qué? Porque una cosa son la cantidad de docentes y otra cosa son los cargos docentes. Hay aproximadamente 998.000 docentes físicos, personas físicas, pero hay aproximadamente 1,5 millones, 1.600.000 cargos, con los cuales la proporción por docente de cargo es 1,53. Eso de cargos sin contar suplencias. Si uno va al marco de las suplencias, se encuentra con situaciones francamente preocupantes. El promedio de ausentismo, es decir, de cargos docentes que se requieren cuando el docente titular o el mismo suplente por X motivo no va, el promedio nacional es 24,18% de ausentismo. Un cuarto